¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Les saluda Margarita Oropesa. Hoy en horario especial. Bienvenidos a otra emisión de Abriendo Puertas. Un placer para nosotros acompañarlos a esta hora. La noticia internacional ha estado movida durante todos estos días bajo la presidencia de Donald Trump. Por eso es que hoy tendremos una mesa de análisis. Si desean interactuar con nosotros, pueden hacerlo a través de las redes sociales @Venevisión, bajo la etiqueta Abriendo Puertas por Bebé. Ya estamos listos y vamos a comenzar. Abriendo Puertas. En tan solo 26 días al frente de la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha tomado una serie de medidas que están moviendo el mundo. Deportaciones de migrantes, suspensión de la USAID, conversaciones con el presidente de Rusia y de Ucrania, la Franja de Gaza, entre otros temas. Es por eso que en nuestra mesa de análisis vamos a tratar todos estos temas con expertos en la materia. Nos acompaña Giovanna de Michele, internacionalista, Jesús González, doctor en ciencias políticas y politólogo, e Indira Urbaneja, analista política. Bienvenidos, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la oportunidad. Acompañarnos en Abriendo Puertas para conversar sobre todos estos temas. Vamos a comenzar con las deportaciones. Esta semana vimos deportaciones de migrantes venezolanos que fueron recibidos por el ministro Diosdado Cabello. ¿Qué significa para Venezuela estas deportaciones? No sé qué, Giovanna, que la la maestra. No hay problema. Mira, yo creo que que se haya logrado un acuerdo entre Washington y Caracas para la deportación y la consecuente repatriación de los venezolanos me parece que es una extraordinaria noticia. Lo que yo cuestiono y no entiendo bajo ninguna circunstancia es que haya venezolanos, como han dicho los medios de comunicación, sobre todo en Estados Unidos, en la base de Guantánamo. Eso no lo entiendo. Si existe un acuerdo entre Estados Unidos y Venezuela para deportar a los venezolanos, ¿por qué razón tiene que haber venezolanos en una base estadounidense en el territorio de un tercer país? Y vigilados por militares. Y eso ahí no lo entiendo. Yo creo que el gobierno venezolano debería hacer todas las gestiones pertinentes para que esos venezolanos igualmente vengan al territorio venezolano. Si tienen alguna deuda pendiente con la justicia estadounidense porque cometieron algún delito en el territorio de los Estados Unidos, pues háganle el juicio y condénenlo y que cumplan su pena en Estados Unidos, pero no tienes por qué mandarlos a una base militar estadounidense en el territorio de un tercer país. Por lo demás, yo estoy absolutamente complacida. Lo único que también veo lamentable es que hay mucho venezolano que se fue de muy buena manera y se ha insertado muy bien en la sociedad estadounidense y cumple con su trabajo, cumple con su formación académica, paga sus impuestos, ha mantenido muy buena conducta. Veo lamentable que esos venezolanos, que muchos de ellos inclusive han hecho familia en Estados Unidos, estén en estos momentos corriendo el riesgo de una deportación. Pero por lo demás, pues me parece celebro que haya habido ese acercamiento entre Washington y Caracas. Indira, La deportación es fruto de que hay efectivamente un entendimiento entre ambos países que es buscando, un poco el fondo del asunto. La deportación, digamos, es el hecho material, pero el fondo, que es lo que más nos interesa, quiere decir que Trump ha decidido hablar con Nicolás Maduro. Y de alguna forma eso también nos ayuda en todo este tema de nuestra política y nuestras relaciones entre ambos países, que también sabemos afecta mucho nuestro desarrollo, tanto en la política interna como externa. Es la continuidad también de un plan que ya tenía el gobierno, que es el Vuelve a la Patria. Realmente esto no fue mayor esfuerzo para el gobierno. Pero eso fue más que todo en el gobierno de Biden. Correcto. Biden y Maduro empieza en el gobierno de Biden. Tenían un convenio de vuelta a la patria. Por eso, ahora son deportaciones. Por eso es que Trump, claro, porque en aquel momento eran como, digamos, la salida voluntaria de los venezolanos que venían. Ahora se le da la formalidad del tema de deportación. Allí hay que venir con pinza, y yo también respaldo lo que opina Giovanna. Yo creo que el gobierno nacional tiene que hacer acciones para que nuestros venezolanos no estén en una base de guerra, porque ellos no son prisioneros de guerra. Así es.
Pero además de eso, lo más importante es que por lo menos el conducto está, incluso para abogar por estos venezolanos que están en Guantánamo, incluso para abogar por los que tú hablas que realmente tienen un estatus y no merecen ser sacados tampoco de la noche a la mañana. Hay un canal y lo que tenemos ahora es que hacer, bueno, digamos de alguna forma fuerza para que el gobierno defienda también a estos venezolanos que están allá. Y ahí un poco se critica a la oposición porque se le dice a la oposición, bueno, pero ustedes qué están diciendo por los venezolanos. No, si en este momento ya el gobierno tiene el canal, tiene el conducto con la Casa Blanca, tiene que hacer peso y tiene que abogar por nuestros compatriotas que están allá, por los que se quieren quedar y pueden optar incluso para un beneficio de estatus migratorio, tanto como por los que tienen que volver. Jesús, ¿ya hay un canal directo entre Washington y Caracas? Sí, claro que lo hay. De hecho, creo que inclusive en los momentos más difíciles todavía esos canales se mantenían abiertos. La crisis migratoria de Venezuela ha sido una crisis sin precedentes en la región. Nosotros durante el año 2014, 2015, 2016, 2017, para nadie es un secreto la crisis importante que tuvo el país en materia económica, y eso llevó a muchos venezolanos a migrar. Esa crisis generó efectivamente una migración no legal, no formalizada, un número de venezolanos, pero otros tantos efectivamente se fueron por vías regulares. Y muchos de esos trámites estaban demorados por distintas maneras, COVID y la cantidad de migrantes de América Latina que estaban en Estados Unidos que han demorado esos procesos, y esta medida es evidente que afecta a un número muy importante de venezolanos. Hasta ahora no se entiende, porque no es nada más el caso de Venezuela, el resto de América Latina que tiene situaciones con posibilidades de deportación en casos similares al venezolano. Y la política ha sido un poco ambigua, porque se está retirando el estatus, pero no se está hablando claramente si existen algunas vías alternas para que se pueda de alguna manera formalizar los procesos que ya venían en curso. Y eso es un problema muy importante que se tiene, y sobre todo abrir la posibilidad de otras personas que, como bien lo decía Johanna, se han insertado en una sociedad que desde su origen es un país de migrantes. Es un país que tuvo una migración europea muy importante, que durante distintos momentos ha tenido migraciones a América Latina, y hoy los latinoamericanos son la primera minoría de los Estados Unidos, y eso es un tema muy importante. Por eso es que este es un tema que va a escapar no solamente del tema de Venezuela, sino que toca a toda la región y el impacto ya lo estamos viendo en varios países en México, lo estamos viendo en Panamá y en otros países que están afectados por esta medida que se tomó, que no deberían de tomar a nadie por sorpresa, ojo, porque fue parte de la campaña. Así es. Eso estaba en el proyecto 2025. En el proyecto de Trump, y que parecía que había gente que no escuchaba lo que se decía y le tomó esto de sorpresa en vez de estar preparados para una respuesta Yo quisiera decir otra cosa, Margarita, si me lo permites. Aquí hay que también poner el ojo en la causa de la migración. Porque no es solamente el tema del migrante que llega por vía legal o por vía ilegal al territorio de otro país. Es también la razón que lleva, así es la razón que lleva a esa persona, a ese ser humano, a ese connacional a querer buscar otros horizontes, a querer buscar otros caminos. Muchos de los que están regresando probablemente ganaban en Estados Unidos $10 la hora, $15 la hora, hasta $30 la hora. ¿Qué le va a ofrecer el Estado venezolano para que su regreso a Venezuela no se vea como un castigo, sino sea la oportunidad del reencuentro con la familia y la posibilidad de reconstruir un proyecto de vida en el país? Porque cuando en un país se genera una migración en grandes cantidades, hay que revisar qué es lo que está pasando en ese país, porque la gente se está yendo. Sí, yo diría Giovanna, que la región toda. Sí. Tenemos unos sonidos del presidente de la República, Nicolás Maduro, y del ministro Diosdado Cabello. Vamos a verlo y después lo comentamos. Y yo he dicho, se lo he dicho a muchos mandatarios en el mundo, se lo he dicho a enviados especiales de distintos gobiernos, se lo dije al embajador Richard Grenell, enviado especial para Venezuela del presidente Donald Trump: levanten todas las sanciones y nosotros en Venezuela garantizamos absolutamente, como siempre fue, que ni un migrante saldrá otra vez de nuestro país
y que todos los que quedan afuera regresarán a trabajar, a construir y a hacer próspera Venezuela. Ten esa seguridad absoluta. No hay ni uno solo de los que vino con antecedentes de estar vinculado al Tren de Aragua. Ni uno solo. Ni uno solo. Solo 17 de los que vinieron tienen algún antecedente, alguna cuenta pendiente con la justicia. 17 de 190. La mayoría de esas cuentas tienen que ver del año 2010, 12, 15, 18. Y el que tenga cuenta con la justicia tiene que asumir su responsabilidad. Ya los que tenía la investigación del 6CPC los tiene el 6CPC, los que tenía la Policía Nacional los tiene la Policía Nacional, todos los organismos de seguridad. Se hizo un equipo para recibirlos como seres humanos y fueron recibidos amorosamente. Tenemos que hacer una pausa, pero al regreso vamos a comentar sobre estas declaraciones del presidente Nicolás Maduro y también del ministro Diosdado Cabello sobre todos los derechos humanos de estos migrantes que han regresado al país. Ya venimos, esto es Abriendo Puertas en nuestra mesa de análisis con expertos en la materia. Abriendo Puertas, ya regresamos. Abriendo Puertas. Esto es Abriendo Puertas por aquí por Venevisión, hoy en horario especial. Indira, habíamos dejado una pregunta en el aire y es ¿en qué condiciones llegan estos migrantes al país? Es complejo, una situación compleja porque fíjate, muchos de los que llegaron en este primer lote, que también hay que dignificarlos, porque no es como una campaña también que se montó sobre todo de sectores que adversan al gobierno diciendo que todos los que habían llegado eran del Tren de Aragua, y un poco esto conectando con lo que estaba diciendo el ministro del Interior, porque tampoco es bueno estigmatizarlos, ¿no? Además porque cuando ellos vienen en un proceso de reinserción mismo, que son venezolanos, que ya vivieron aquí, ellos van a llegar a sus barrios, a sus comunidades. Imagínate tú si lo que le están diciendo en las redes sociales, en los medios, es que ellos son del Tren de Aragua, cuando ellos lleguen a sus comunidades, pues la gente puede sentir algún tipo de rechazo, incluso para conseguir un empleo. Ahora bien, Margarita, ellos están llegando a un país que está sancionado, un país que perdió su capacidad de ingreso, porque bueno, somos un país rentista petrolero y ya no tenemos esa renta petrolera de años atrás. ¿Qué le puede ofrecer el gobierno? Muchos de ellos incluso llegaron sin nada, sin absolutamente nada. ¿Qué le puede ofrecer el gobierno? Bueno, deberíamos de tener en este momento el presidente, y esto es hasta una recomendación, debería nombrar una autoridad única, una especie de oficina especial, de enviado especial presidencial para que atiendan, porque estos muchachos, si no tenían un empleo, bueno, hay que buscar un tema de reinserción. Pero la pregunta también es por qué, Indira, hay que darles a ellos un tratamiento especial distinto que el tratamiento que se le da a todos los venezolanos. Ese también es otro tema, difícil. Porque aquí el crédito está limitado para absolutamente todos. Sí. Yo veo la posibilidad de una vivienda. La posibilidad de una vivienda propia. En la Asamblea Nacional se habló también de un crédito. Pero la idea tampoco es premiar a quien se fue e ingresó en otro país de manera ilegal. O sea, yo entiendo que hay que facilitarles la reinserción, pero tampoco como que premiarlos por encima de los venezolanos que estamos aquí. Yo creo, y ahí en le el doy día la a día. palabra a Chu, yo creo que lo que el gobierno busca con esto también es, hay una especie de temor. Y yo soy muy conocida porque no trato las cosas con mucha, yo voy al grano, y yo creo que aquí hay un tema y hay una preocupación. Venezuela alcanzó unos niveles de estabilidad social muy interesantes en temas de seguridad. Y yo creo que hay mucho temor en que en el regreso, en esta oleada de muchachos que de repente no tengan posibilidad de insertarse rápidamente en el sistema, pues generen otra vez una sensación de caos y de inseguridad. Yo creo que ese es el temor que hay y hay que hablarlo sin tabú, porque muchas personas lo están diciendo, dicen, oye, bueno, ¿y quiénes son los que vienen? ¿Y en qué condición regresan? ¿Y serán que vamos a perder esa paz que tenemos ahorita, que vamos caminando por el celular y ya nadie nos los arreba, o nos tocan la ventana en la autopista? Esas cosas en este país desaparecieron. Jesús, y ellos tienen miedo. Tú sabes que a mí me han pasado por la cabeza en esta conversación varias cosas. Lo primero es
que en la campaña del presidente Trump, esa estigmatización del venezolano, de ese migrante, no solamente el caso venezolano, para él todo el migrante tiene una connotación negativa en el caso de su política discursiva y sobre todo en campaña. Si el Tren de Aragua es tan eficiente y gerencialmente tan importante como se dice, es más que la yakuza japonesa o que la camorra napolitana, porque es un grupo que en muy poco tiempo resulta que tiene desde la Patagonia hasta Denver, Colorado y Alabama redes, tentáculos. Entonces ahí hay que verlo con mucho detalle, porque efectivamente se ha intentado por el tema migratorio estigmatizar a un grupo muy importante de venezolanos que hoy son de alguna manera tratados en condiciones de desigualdad por el simple hecho de ser de un país. En el caso de nuestros compatriotas, yo lamento mucho por lo que están pasando, porque además es un doble reto familiar, porque no es nada más irte en unas condiciones de precariedad, sino que además que ese viaje que tú querías hacer para intentar buscar un sueño, lo estás teniendo de vuelta en unas condiciones aún más difíciles. Es que antes de ir las que vendieron su casa, vendieron el carro. Entonces es un tema seguir un sueño y ahora regresan y no tienen nada. Pero además de eso hay que decirlo, en toda la región habían ayudas de distintos organismos multilaterales que están siendo hoy que esos dineros hoy son de alguna forma no se están distribuyendo y que afectan directamente la calidad de vida de esos migrantes que estaban en tránsito o que de alguna manera están retornando. Ahora, antes de pasar a otro tema, y vamos a terminar lo de los migrantes, la posición de algunos migrantes que están ya desde Costa Rica entrando a Panamá y Panamá tratando de llevarlos a Cúcuta para que regresen a Venezuela. O sea, a motus propios se están devolviendo. Sí. ¿Qué significa eso para que no sean deportados? Pero calcula tú lo que significa para un país como Colombia, que es un país latinoamericano, que tiene sus problemas y sus desigualdades propias de su país, que lleguen 1.500.000 venezolanos a atenderlos en colegios, a atenderlos en salud. O sea, eso es un tema muy importante para toda la región. O sea, que el problema se traslada a Colombia. Es nada más, no se es va nada a quedar más. los países de problemas tránsito por deportados, Es correcto. por las elecciones, el gobierno de Petro, todos los problemas que ha estado enfrentando en los últimos tiempos con el gabinete, los cambios en el gabinete. Y las migraciones siempre son un problema. Nosotros aquí fuimos receptores esto es un país que recibió mucha migración. Aquí en esta mesa estoy seguro que más de uno tenemos orígenes de países distintos. Y en cada colegio, en cada salón había un chino, un portugués, el hijo de un italiano. O sea, es un país que con el tema de la migración nos ha ido muy bien, porque es gente que se adaptó y nosotros nos adaptamos a ellos generando una cultura muy característica en el caso venezolano. Pero no es fácil porque el venezolano nunca fue migrante. Y en América Latina nunca se vio la migración que hoy tiene de los venezolanos. Claro. Y eso, toda migración genera conflictos en las sociedades a donde estás llegando porque es una cultura nueva la que está llegando, son unas condiciones distintas, son una calidad de vida distinta a la que tú tenías y eso en todas las historias de migración siempre generan algún problema. Los países que más van a sufrir son los países de tránsito, porque entonces, claro, en ese proceso de retorno, bueno, me voy quedando, unos irán a seguir hasta volver aquí y otros están quedando. Y hay un tema, no es igual que salgas de Estados Unidos deportado a que salgas de tu propia voluntad, porque si sales deportado ya no vas a tener posibilidad, tienen que pasar creo que 10 años, tienes que pedir perdón, es todo un proceso legal para poder optar incluso a una visa de turista, ¿no? Ahora, si sales por la vía normal, por tus propios medios, no esperaste que te deportaran, tienes la posibilidad en algún momento de repente de acceder a algún tipo de programa de migración controlada o incluso de una visa de trabajo, una visa turista. Esa es la gran diferencia.
Hay personas que están pensando en el futuro y por eso se están viniendo solitos. Así es, y por ese temor de que se vayan quedando en los países de tránsito es que se está tratando de establecer acuerdos entre los distintos gobiernos con el gobierno de Estados Unidos. La propuesta de Panamá del presidente Mulino fue precisamente esa, de servir él de país de tránsito. ¿En qué sentido? En que él pudiera recibir, por ejemplo, venezolanos y trasladarlos hasta Cúcuta para que de Cúcuta pasen a territorio venezolano, no para que se queden en Colombia. Entonces se está tratando de hacer a través de acuerdos bilaterales que garanticen, digamos, ese destino final. El riesgo de que se vayan quedando es más que todo con los que salen de manera voluntaria. Eso sí generan la posibilidad de quedarse en el camino, pues en cualquier otro país. Vamos a cambiar de tema. Otro tema que ha continuado esta semana generando polémica es la utilización de los fondos de la USAID. Tenemos que este fondo fue creado en la década de los 60 por el presidente Kennedy y más que todo como una ayuda a países extranjeros. Incluye ayuda humanitaria, ayuda a países que han tenido pobreza crítica como Haití, República Dominicana en su momento. Toda esta polémica que se ha generado incluso en Venezuela. ¿Cómo la ven ustedes? Vamos a comenzar con Giovanna. Yo lo veo escandaloso, yo lo veo absolutamente aberrante. Y lo veo aberrante por el lado de, digamos, de la falta de honestidad de muchos que recibieron grandes cantidades de dinero y que lo que hicieron fue hacer de la tragedia venezolana un modus vivendi donde ellos han salido beneficiados. Y lo veo escandaloso porque yo digo, ¿cómo una oficina como la USAID en Estados Unidos entrega dinero y no tiene un control de gestión acerca del curso de ese dinero que entregaron? O sea, en la USAID tenían que hacerle seguimiento a esos dineros, tenían que saber cuál era el destino final de esos dineros. A mí eso me impresiona tremendamente. ¿Por qué se tapa la olla en estos momentos por el cargo nuevo, el cargo que creó Donald Trump, donde estableció a Elon Musk, que es como una suerte de control de gestión, pues eso dicho en otros términos. Dentro de la política americana, mucho de lo que sale de estos fondos, yo creo que tenía un sentido muy importante, que muchos países han pasado catástrofes, han pasado temas de inundaciones, han pasado como el caso de Haití, que bueno, que se desaparece y se vuelve a aparecer, hasta terremotos que han devastado al tema de Haití, y pensar en los fondos siempre de manera negativa tampoco es bueno. Muchos fondos multilaterales que se beneficiaban. ¿Cómo no? Incluso para respaldar, reforzar la democracia en algunos países. Sí, pero además de eso, muchas ayudas con casos medioambientales o con casos de grandes tragedias importantes en los países. Y lo más duro de eso es que ver que efectivamente esos fondos estaban siendo destinados o manejados de manera irregular. Así que siempre es bueno, o sea, cuando se abren y se busca la causa de los problemas, siempre es bueno atacarlos. Ahora, en la política americana la política norteamericana con respecto al resto de América siempre ha tenido un tema de influencia importante en la región, porque es efectivamente la economía de mayor crecimiento durante muchas décadas, y la influencia en América Latina a través de esos programas efectivamente se utilizó y se ha utilizado con anterioridad de manera de apoyar a algunos gobiernos o algunos partidos. Pero la mala utilización es criticable de punta a punta, porque es efectivamente para ayudar en situaciones de extrema humanidad y necesidad de los países. Tú sabes que hay otra cosa muy particular en el caso de Venezuela, perdón, Indira, en el caso de Venezuela, y es que ese dinero que salía de la USAID no iba al gobierno venezolano, iba a una multiplicidad de manos que supuestamente trabajaban con el propósito de restablecer un orden democrático en Venezuela. Y ahí es donde viene, digamos, la dispersión de los fondos y la tentación a los malos manejos de esos fondos. Tenemos que hacer nuestra segunda pausa. En la próxima parte, bueno, habla Indira. Sí, porque esto así es, porque no le hemos dejado. No, esto es un escándalo. Eso es Abriendo Puertas. Ustedes quédense allí porque en minutos regresamos con nuestra mesa de análisis con expertos en la materia sobre el tema internacional. Ya venimos Abriendo Puertas. Abriendo Puertas, ya regresamos.
Abriendo puertas. ¿Cuántas veces no lo denunció el presidente? ¿Cuántas veces no lo dijo Diosdado en su programa y en sus alocuciones? ¿Cuántas veces no lo hemos dicho desde la Asamblea Nacional? Es una ultraderecha que estaba completamente tarifada a los intereses y a los designios de las agencias de la CIA, porque la USAID es la fachada monetaria de la Agencia Central de Inteligencia. La USAID es el instrumento que la CIA tiene para poder financiar todas las acciones que disfrazadas de ONG. Por eso fue que aprobamos la ley de las ONG. Y ahora es que se va a destapar toda la corruptela que nosotros hemos venido denunciando. Y estamos a la orden para que cualquier organismo de investigación en los Estados Unidos de América reciba de nosotros las pruebas que tenemos del involucramiento de Juan Guaidó, de Leopoldo López, de Carlos Vecchio, de David Esmolanqui, de Julio Borges, de Lester Toledo. Se robaron la plata de USAID y otra plata la utilizaron para la conspiración y la muerte aquí en Venezuela. Indira, un comentario rapidito sobre estas declaraciones de Jorge Rodríguez. Bueno, fíjate que el presidente de la Asamblea no habla nada más de los fondos de USAID y porque se refiere específicamente a quienes integraron el llamado gobierno interino de Juan Guaidó. También tenemos que recordar que ellos manejaron fondos de las repúblicas, activos de la república. Por ejemplo, una de las cosas que he manejado incluso pruebas es las cuentas de la república en Citibank en los Estados Unidos. OFAC le dio licencia a este grupo del interinato para que manejaran también esos recursos. Entonces, el día que ellos tengan que rendir cuentas, no lo tienen que hacer nada más por los fondos USAID, sino también por el manejo de nuestros activos. Eso incluye Citgo, eso incluye Monómero. Y un comentario rapidísimo con el tema del fondo USAID. El problema no son los fondos. El problema es cuando tú utilizas los fondos para meterte en el campo político y tratar de cambiar realidades políticas. Allí se dio un dinero para atender a los venezolanos que estaban en una situación de migración, sobre todo lo que iba para las ayudas humanitarias. ¿Por qué se tenían que desviar esos fondos y utilizarlo para un tema diferente? Se denuncia que se financian periodistas. El problema no es que se financien periodistas, el problema es que los periodistas se parcialicen para un bando político y dejen de cumplir con su misión de informar. No es el financiamiento el problema es el destino final y cómo lo terminan. Pero además hay algo muy triste, por ejemplo, organizaciones que, por decir una, Cáritas, que es una organización humanitaria, una ONG que tiene muchos años cumpliendo con el pueblo venezolano y en otras partes del mundo se ven afectadas por este tipo de medidas. Estoy de acuerdo. Cuando hace un par de años se empezó a dar la discusión de la ley de las ONG en Venezuela, muchas de las cosas que pasaban tenían que ver con esta discusión que se está dando hoy en el seno de este tema del USAID, pero muchas organizaciones, no nada más Cáritas, Fe y Alegría, otra cantidad de organizaciones, Acción Solidaria, hay un montón de cantidad de organizaciones que están siendo afectadas por este tipo de medidas y yo creo que parte de lo que se está intentando hacer a través de los tribunales de paralizar la medida es intentar separar unas cosas como otras cosas, claro. Lo malo de lo bueno, que en este caso hay muchas. Un juez en Estados Unidos bloqueó temporalmente, pero entre otras cosas para saber, o sea, efectivamente hay un grupo muy importante de organizaciones de la sociedad civil, que eso no hay que estigmatizarlo, más bien hay que auparlo, porque son gente que efectivamente está trabajando por los hospitales, por las clínicas, por la educación, por la ciencia y la tecnología, que han recibido fondos internacionales y espero que sigan entrando fondos internacionales para la atención de ese tipo de temas que son prioridad, no solamente en Venezuela, sino en toda la región. Giovanna. Pues yo coincido plenamente, ¿no? Lo triste es que Venezuela tenga que contar o necesitar a organizaciones que reciban fondos internacionales para atender las necesidades de los venezolanos. Eso es lo que me parece tremendamente triste, porque Venezuela es un país que tiene todos los recursos necesarios y suficientes para darle toda la atención que necesitan sus connacionales sin necesidad de ayuda extranjera. Pero sí, ese es el propósito de la Corte Federal que se pronunció sobre este tema, es precisamente decantar un poco el asunto y decir, no todos los fondos que se, digamos, dieron fueron a un saco roto, ¿no? Hay muchos que cumplieron realmente su misión y hay muchas misiones alrededor del mundo, no digo Venezuela, en otros países que se están viendo afectadas por la paralización de los fondos. No, y el que tenga que cumplir y ir a la justicia por la malversación de esos fondos, que vaya. Ojalá que vaya. Claro. Y hay que decirlo, esos fondos arrancaron en el primer gobierno de Trump y continuaron con el gobierno de Biden. Es que deberían ir ante la justicia en Estados Unidos, porque quien dio el dinero fue la USAID, fue una entidad de Estados Unidos, es dinero de los contribuyentes
contribuyentes de Estados Unidos, eso es correcto. Es a Estados Unidos al que el gobierno de Trump le debe rendir cuentas. No es a nosotros. Así es. Aquí tienen que después venir a rendir cuentas por el manejo de nuestros Ese es otro tema. Ese es otro tema. Pero el tema ahí tienen que rendir cuentas en Estados Unidos. En conclusión, ¿están de acuerdo en que se debe abrir una investigación? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. El que no tenga nada que temer, pues no tendrá nada que temer, pero el que tenga cuentas que aclarar, que las aclare. Correcto. Así es. Vamos a otro tema, porque esta mesa está muy dinámica. La candela. El mundo se asombró al ver una conversación entre Donald Trump y Vladimir Putin. Sí. Después, Donald Trump conversó con el presidente de Ucrania. Trump está interesado, según sus propias palabras, en buscar la paz y que ya no haya más guerra. Ahora quiero un comentario de ustedes sobre esto, porque es la noticia de la semana. ¿Tú has escuchado el término la paz negativa? ¿En qué consiste la paz negativa? La paz negativa es un término que es la paz sea como sea. Y no importa cómo se logre la paz, si va a ser duradero o no, eso es otro tema. Y ahorita estamos en ese tema, la paz negativa. Cuando ves el tema de cómo el presidente de Estados Unidos habla de Zelensky, un presidente de otra nación, diciendo que no tiene popularidad, que va a ir a negociar en unas condiciones de precariedad. O sea, prácticamente dijo que no hay que tomarlo mucho en cuenta. Que era, si lo tomaban en cuenta o no, eso era insignificante, daba lo mismo. Está prejuzgando una negociación y además con el actor de peso que es Estados Unidos en este momento, con toda la situación que está pasando en la OTAN y con toda la situación que está pasando en Europa con el caso de Ucrania. Entonces, ese caso lo estamos viendo porque va a tener una repercusión muy importante en la seguridad global y sobre todo en Europa. Porque al retirar fondos, al retirar tropas, al tratar como está tratando hasta el día de ayer un aliado, por una situación de efectivamente intentar buscar una paz en el corto plazo, pudieran tener repercusiones en el futuro inmediato de toda Europa y de parte de Asia también. Bueno, el secretario de Seguridad ha dicho ayer desde un foro europeo que yo incluso lo posteé en mis redes sociales y dije, jamás pensé que iba a leer o escuchar esto, diciéndole a Europa, bueno, miren, nosotros hemos sido amigos durante mucho tiempo, pero ya es hora de que ustedes se empiezan a encargar también de ustedes de su seguridad, porque nosotros tenemos muchos problemas, y le ha dicho abiertamente, nosotros tenemos que preocuparnos de los chinos, y nosotros en este momento estamos defendiéndonos de los chinos, entonces ustedes europeos comiencen a ver cómo se van a defender. Y yo, o sea, dije, bienvenidos a la real política. Eso no es nuevo, como tampoco es nuevo la afinidad entre Trump y Putin. Claro. Recuerda que en el primer gobierno de Donald Trump hubo un escandalazo porque se dijo que desde Rusia Vladimir Putin había apoyado la campaña y que inclusive había desviado unos votos a favor de Donald Trump. No, pero no sorprende para nada. Y a Trump negociando, dándose la mano. Claro. Para solucionar un conflicto bélico que afecta a todo el mundo. Y Trump dijo que quería además que Rusia vuelva a ingresar al grupo del G7, que vuelva a ser parte del grupo de los 7. O sea que estamos viendo un reacomodo demasiado rápido. Ojo, yo lo que también está tratando de implosionar el BRICS con esa invitación al G7 de Rusia. Yo lo que cuestiono de la gestión de Donald Trump en materia de política exterior es que me parece que está utilizando mucho la coacción. Y la coacción nunca es una herramienta sana para la política, porque siempre genera heridas, siempre va a traer consecuencias y esas heridas van a comenzar a sangrar en algún momento. Yo compro el concepto de paz negativa. Él amenaza y después entonces cuando el otro tambalea, él empieza como a recoger la amenaza y logra la negociación que está buscando con el otro. Eso, además de que es deshonesto, es penado por el derecho internacional. En el derecho internacional público, cuando tú logras un acuerdo por medio de la coacción, estás generando todas las condiciones para que posteriormente ese acuerdo sea declarado nulo. Pero además en unas condiciones de precariedad en Europa, porque además que ha tenido una crisis prolongada económica que ha hecho que disminuya su Producto Interno Bruto. Hoy la economía europea es el 10% de la economía mundial, después de haber sido una de las potencias más importantes del mundo. Y esa crisis que está llevando de energética, con el tema del gas, con el tema de Rusia, pudiera ser una oportunidad. Pero una oportunidad si se logran abrir puertas, como se llama este programa, si se logran negociar espacios de entendimiento para hacer una distensión de una guerra que
se ha prolongado, y se ha prolongado entre otras cosas porque no es que no tenga la capacidad de fuerza Rusia para imponerse en Ucrania, sino que en el caso ruso ha sido beneficioso desde el punto de vista de su economía. Han crecido durante los últimos 2 años de manera seguida su Producto Interno Bruto, y además de que han tenido sanciones, etcétera, han logrado de alguna manera reavivar la economía interna rusa. Entonces también las guerras hay que verlas por distintas partes. Siempre es mala, siempre es mala en términos generales, pero los intereses, a veces para los países, una guerra prolongada puede tener beneficios, y en el caso de Rusia creo que está sacando no solamente beneficios desde el punto de vista de su política interna, sino geoestratégicamente creo que se está recolocando en el escenario mundial después de estar apagada desde finales de los 90. Hay que tratar de entender el método Trump, porque además él, primero de esta forma de negociar muy agresiva, pero él viene por sus 4 años. A él en este momento no le está interesando si después de los 4 años estas medidas que está tomando... No lo sé, porque él ha hablado hasta de reformas constitucionales, ¿ok? Yo no lo descarto. Él ha hablado de enmiendas, para pensar en la reelección. O sea, mira, de él puedes esperar cualquier... Yo he puesto el símil de Trump, yo me lo imagino a él en el Salón Oval sentado en su escritorio con un poco de dardos aquí, un mapamundi allá, pero un mapamundi así como guindando, ¿no? Y empieza a lanzar dardos y donde caiga... Ahí vamos, sí. Y entonces, o sea, porque Groenlandia que ya existía. Bueno, viste ahora la propuesta de Dinamarca. Dinamarca le propuso que le quieren comprar California. Pues, o sea, si tú quieres comprar Groenlandia, porque yo no puedo comprar California. O sea, en México. Con tal de que no vengan a comprar nuestra Guajira, nuestro Esequibo. No creo que se venda. No creo que se venda. Vamos a hacer una pausa. Al regreso vamos a continuar hablando sobre esta noticia. Trump, Putin, Zelensky, ya venimos. Esto es Abriendo Puertas. Ustedes quédense allí porque vamos a hacer una pausa muy, muy breve. Abriendo Puertas. Ya regresamos. Abriendo Puertas. Esto es Abriendo Puertas, y en nuestra mesa de análisis nos acompañan Indira Urbaneja, Jesús González y Giovanna de Miquel. Les pregunto a los tres, ¿Trump se acerca a Rusia para ir en contra de China? En principio sí. Sin duda. Intenta romper un bloque que se había armado, que es los BRICS, que donde está también India. India es hoy uno de los actores de política internacional más importantes, una de las economías con mayor crecimiento en el mundo y además con la mayor cantidad de personas. Pero se acaba de meter, mira, fíjate lo que acaban de decirle. India le va a comprar todo el petróleo y todo el gas que puedan a Estados Unidos. O sea, Trump está al mismo tiempo dinamitando los BRICS, y esto es importante para nuestro país porque era una de las esperanzas del gobierno. De entrar, sin embargo, en la última reunión Venezuela no pudo entrar. Sí, pero más allá de la última reunión, bueno, se pensaba que con este reacomodo, bueno, los BRICS iban a seguir. No, Trump vino directo. Más allá de que Venezuela entre o no entre, o sea, los BRICS le molestan. Pues. Le molesta porque va en contra, además de ese, y además lo ha declarado. De esa declaración geopolítica que él quiere hoy, que es un mundo bien en coordinación con él, pero además él no va a tener un bloque como los BRICS, donde China también tiene una participación protagónica importante. Y fíjate ahora, que yo te pregunto a ti, ¿cómo va a quedar eso? Porque China no es tonto. Pero ha hecho cosas muy importantes. O sea, el acercamiento con India, eso hay que verlo, porque además hay dos grandes potencias mundiales que tienen serios problemas de reservas energéticas. Uno es China y el otro es India. Sí. Y son los mayores compradores de crudo a nivel mundial. No solamente de crudo, gas, carbón, todo lo que se pueda de alguna manera utilizar para producir energía, porque son economías con mucha demanda y demanda creciente, que en los próximos 5 o 6 años van a tener, además, ya se ha visto las deficiencias en materia energética. Es decir, que ese mercado va a ser geoestratégicamente importante durante el periodo de Trump y posterior a él. Y en el caso de Venezuela aún más. Si nosotros vemos el acercamiento que hizo Venezuela en esta semana en la Conferencia Internacional de Energía, estuvo la vicepresidenta del país los 3 días ahí, porque efectivamente es
uno de los problemas más importantes en los próximos 5 años a nivel global. Yo lo que veo es que, a ver, ¿cómo lo digo? El mundo en estos momentos, y desde hace ya unos años atrás, viene siendo algo así como una suerte de condominio de cristal, ¿no? Imagínate un condominio de cristal donde tú puedes ver todo lo que está haciendo el otro, todo lo que está haciendo el vecino, el que está haciendo el otro de 2 cuadras más allá. Y Trump llega a la Casa Blanca como un elefante a una cristalería. Entonces él está desmontando ese condominio de cristal para volverlo a armar, a mi modo de ver, recuperando aquel modelo unipolar que tanto le gustó a Estados Unidos después de 1989, cuando cae el muro, cuando se disuelve la Unión Soviética, exacto, cuando se disuelve la Unión Soviética. Entonces, están tratando de reconstruir ese modelo unipolar y lo está haciendo por la vía de la fuerza. Lo está haciendo sin ningún escrúpulo, además, porque dice las cosas de manera directa. Dice, si los BRICS se apartan del dólar, entonces van 100% de aranceles a todos los países que integren los BRICS. Su palabra preferida es los aranceles. Y es la coacción por delante de todo. Entonces está utilizando el poder que tiene Estados Unidos para lograr los propósitos de Estados Unidos. Eso no es cuestionable. Cualquier gobierno tiene que hacer eso. Y cualquier país tiene que velar por sus propios intereses. Eso no es cuestionable. Lo cuestionable es que de pronto sea tan honesto y tan sincero y lo diga así abiertamente. Bueno, es que yo creo que la política, además, la forma de comunicación política está cambiando a lo interno y a lo externo del mundo. O sea, ahora somos más reales al momento de comunicar, ya somos y es más difícil ocultar cosas. Pero ahí hay un tema que es muy delicado, porque no es cualquier país el que está hablando de manera con esa fuerza autoritaria y de manera autoritaria. Es un país que tiene probablemente el ejército más grande del mundo, que tiene con qué, la verdad, tiene músculo, fíjense, pues. Y esa no es la primera vez que el presidente Trump utiliza esa política para el acercamiento internacional. No podemos olvidarnos de cómo trató a Venezuela en su primer gobierno. Pero yo siento igual que fue más comedido en su política exterior en el primer gobierno. Ahora viene más agresivo. Ahora viene mucho más agresivo. Sí. Más agresivo, un poco más táctico, pero más agresivo sin duda. Ahora, inclusive la conformación del gabinete. Ya con la conformación del gabinete tú ves que el hombre viene con ese músculo más endurecido. Con una política especial hacia Latinoamérica. Sí, claro, por la presencia de China. Y por la presencia de China en América Latina, que le perturba. América Latina en una situación de polarización por eso es que yo no y creo electoral de los próximos 3 años. Ahora, yo les voy a decir algo a ustedes. A mí fácil. no me importa si él quiere casarse su guerra con los chinos y cortarle la ruta de la seda y todo lo que él quiera, porque además esto va a ser un tema, y se van aquí un poquito de predicción, esto va a ser algo de años, porque los chinos no se van. Y los chinos son, a diferencia de Trump viene con algo muy corto plazo. Los chinos son milenarios, ellos piensan de aquí a 200 son largoplacistas. años. Entonces vamos a ver cómo pasa. A mí lo que me interesa y me importa es que nos quiten las sanciones, porque si él nos quita las sanciones, entonces chévere, haz tu reacomodo regional, tu reacomodo internacional, pero déjanos nosotros también competir. Pero tú sabes, y quitarnos las amarras. Tú sabes que es altamente probable, no sé si las quite por completo, pero las flexibilice. Sin duda, ¿por qué? Porque sin las duda. sanciones han terminado empujando a Venezuela hacia esos otros bloques que él quiere tratar de contener ahora. Y él está consciente de eso. El tema migratorio quizás es lo que menos le importa. Pero nos lanzó a los lanzó a los iraníes, nos lanzó a los chinos, nos lanzó a Rusia, y entonces él debe estar absolutamente consciente. Eso debe estar en su análisis, en su evaluación. En cualquier momento lo hace. Hiciste un comentario que me da pie para la próxima pregunta. No me asusta. Donald Trump está en la oficina oval y tiene un mapa del mundo y lanza aquí voy. Bueno, está interesado en lograr la paz en el mundo. Eso por un lado. Pero ya se metió con México. Sí. Y entonces ya declaró que el Golfo de México es el Golfo de las Américas. Sí. Se metió con Canadá, se metió con Panamá. Tiene presencia en la franja de Gaza. Quiere quedarse con la franja de Gaza. Con la franja de Gaza. Groenlandia. Se metió hasta en Groenlandia, pero Groenlandia tiene también una correlación que va con el mismo tema de cortarle el paso a la ruta de la seda, porque ese es el paso más indoasiático que él también necesita. Correcto, él necesita cortar. El tema de Groenlandia, la gente dirá, ¿en serio? Hay gente que incluso se está enterando que Groenlandia está en el mapa mundi. Bueno, pero es precisamente en ese juego de ajedrez, y esto tiene un mensaje implícito. Quiere decir
que él estudió muy bien el tema de la ruta de la seda. O sea, él no está, con el tema de China sí no está improvisando. Él con el tema de los chinos, él dijo, agarró ese mapa mundo y dijo, va a ver por dónde es que van los chinitos y aquí voy a ir lanzando, porque no es poca cosa lo del canal, o sea, literalmente llegó con un garrote, yo creo que le quitó el mazo de Odal, llegó con el mazo a recuperar para ellos el canal de Panamá, ¿sabes? Que inclusive para los panameños. Que inclusive podía utilizar la fuerza militar, llegó a decir en un momento. Bueno, pero en el caso de México dijo que para combatir el tema del narcotráfico ellos podían tomar acciones militares contra México, o sea, no solamente sus declaraciones son un tema importante porque debilitan la ya golpeada institucionalidad internacional, porque efectivamente nosotros podríamos decir hay un tema de lentitud en las tomas de las decisiones de la comunidad internacional con unos temas importantes para los países, eso es verdad, pero esa crítica no te puede llevar a ti a acabar con una institucionalidad que ha garantizado mejores niveles de vida a nivel global y paz durante muchos años. Pero tú sabes que las relaciones internacionales, esto se lo decía yo siempre a mis estudiantes, las relaciones internacionales son una puja constante entre la norma y el poder. ¿Qué es lo que se impone? ¿Se impone la norma o se impone el poder? Y generalmente termina imponiéndose el poder a tal punto que inclusive la redacción de la norma se hace en función de quien tiene el poder. Y eso es lo que estamos viendo ahorita de manera absolutamente palpable. Con el caso de México, el tema narcotráfico es un tema secundario. La mayor preocupación con México es que muchos de los productos que salían de México a Estados Unidos tenían en sus partes insumos chinos. Correcto. Entonces estaba prácticamente triangulando para robustecer todavía la economía china. Y ahí es donde viene el tema de los aranceles. Y lo otro que yo quisiera destacar, y prometo que no hablo más, lo prometo, es que fíjate la respuesta que le han dado todos los países donde han caído los dardos. Canadá inmediatamente Justin Trudeau negoció. México también, Sheinbaum en las primeras de cambio negoció. Panamá también se sentó, negoció. Colombia negoció, pero China le dijo yo no voy a negociar. Tú me impusiste aranceles y yo te pongo aranceles igualito en la misma proporción que me los estás poniendo tú. Entonces ahí es donde comienzan a perfilarse cuáles son los verdaderos centros de poder mundial que van a surgir en este reacomodo, en este derribo del condominio de cristal y para volverlo a armar. Pero eso sí es cierto, estamos en un reacomodo geopolítico mundial y eso todo el que nos ve en este momento tiene que entender que hacia allá vamos. Y en una Europa debilitada con unos liderazgos cuestionados. Porque eso también va a mover los cimientos del mundo a nivel social y económico y cómo Venezuela queda en todo este ¿Cuál es la importancia, ya para concluir, la importancia para Trump de los aliados de Latinoamérica? Yo dije que no hablaba más. Mira, yo creo que, fíjate, hay una reconfiguración de fuerzas en toda la región. O sea, hay unas izquierdas que están tomando espacios importantes. El caso de México, por supuesto que es uno que es un vecino y además es una de las economías más importantes de la región. Pero vienen unas elecciones muy pronto en Brasil, vienen elecciones en varios países en Colombia, vienen elecciones en otros países de Centroamérica y ese cambio efectivamente se va a notar porque los últimos 20 años han sido pendulares. Estos años gana la izquierda, estos años gana la derecha y ahorita efectivamente hay un resurgimiento de los partidos más llegados a la derecha en el caso de América Latina. Y eso tiene una influencia no solamente en otros nuevos aliados de la región, sino que también en la transformación de la política internacional de los Estados Unidos con respecto a América Latina, que la dejó de ver hace años. Para los últimos presidentes americanos, la región América Latina prácticamente no existía. Tenían intereses en otras partes y nunca volteaban a ver los problemas que se tenían acá. El cambio de la política hacia la visión de la real política del Partido Republicano seguramente va a ser que se gire de alguna manera América Latina, pero con una visión distinta a la que se tenía hasta ahora. Yo creo que es las alianzas en la región y ojalá, y además es un deseo hasta personal, se van a tejer no tanto en los temas ideológicos y sí en los temas del pragmatismo. Yo creo que ha sido un error constante de los gobiernos de Estados Unidos creer de que, bueno, déjame aliarme con Milei porque Milei es más afín a mí y entonces golpeo a Venezuela porque yo no soy tan afín al chavismo, porque eso es lo que le ha generado a Estados Unidos es precisamente un desbalance en la región. Yo creo que si ellos quieren una región en paz y productiva, que además en ese reacomodo político sería una pérdida para Estados Unidos tener a sus
sus vecinos tener su vecindario incendiado, ok, ahorita viene con una política agresiva de migrantes, pero si la raíz del problema de las migraciones en los diferentes países no se resuelve, en 4 o 5 años o habrá muchas caravanas de migrantes esperando, bueno, vamos a esperar que él se vaya en 4 años y volvemos. Hay que resolver el problema de raíz. Yo espero que las relaciones hacia América Latina con esta era Trump sean más hacia el pragmatismo norteamericano, hacia el pragmatismo de que no me importa si en Venezuela gobierna la izquierda o la derecha, yo simplemente necesito tener una sana relación con Venezuela para evitar primero temas geopolíticos, pero también migratorios y temas de equilibrio. Ojalá esa sea la visión, porque cada vez que desde Estados Unidos, desde Washington deciden, no, vamos a jugar con los izquierdosos, vamos a jugar con los derechosos, entonces la región lo que entra es en una crisis y una confrontación entre países que es innecesaria y además nos hace daño. Se nos acabó el tiempo. Pero dígalo. Pero no importa, le vamos a dar, la vamos a dejar. La ideologización nunca ha traído buenos resultados Totalmente en la política exterior, jamás. Totalmente y si no, mira tú, ¿quiénes son los más perjudicados con la falta de un consulado de Venezuela, por ejemplo, en Estados Unidos? Totalmente. Los venezolanos. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar aquí en Abriendo Puertas, por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ti por la invitación. Sí, ha sido una mesa muy buena. Para todos los venezolanos, para conocer qué es lo que está pasando en el mundo, sobre todo con la presidencia de Donald Trump. A ustedes, amigos, la invitación es para que nos sintonicen el próximo domingo en nuestro horario habitual a las 8 de la mañana. Muchísimas gracias por estar aquí. Abriendo Puertas.